La técnica de necropsia en cerdos nos permite hacer una disección ordenada, sistemática, para poder revisar los diferentes aparatos y sistemas que conforman al animal y de esa manera poder determinar algunas alteraciones anatómicas que se han modificado debido a la enfermedad. Entre los instrumentos básicos que se utilizan para realizar una necropsia está el cuchillo. Debe ser un cuchillo recto con el cual se realizan los cortes más grandes en el cadáver, una chaira para afilar el cuchillo. Utilizamos también instrumentos quirúrgicos, como pueden ser tijeras, bisturí y pinzas de disección. Este tipo de instrumentos nos permite hacer cortes más finos y sobre todo realizar cortes para tomar muestras de piezas específicas. Otros instrumentos que se utilizan son la cegueta, que nos permite hacer cortes de huesos, particularmente huesos craneales, y tabique nasal para revisión de conchas nasales. Finalmente, tenemos algunos materiales que nos permiten tomar muestras durante la necropsia. Entre estos materiales tenemos frascos para toma de muestra histológica, el cual contiene formol 10%, frascos vacíos estériles que nos permiten tomar muestras para aislamiento bacteriano y viral. Podemos utilizar bolsas resellables que nos permite tomar muestra de órganos e hisopos en tejidos y diferentes técnicas de diagnóstico como PCR o aislamiento bacteriano y viral. También se utilizan jeringas para la extracción de muestras de fluidos. La necropsia del cerdo inicia con la inspección externa del cadáver. Esto implica que coloquemos al animal en decúbito lateral y podamos revisar la capa. Observamos si hay lesiones en la piel y el pelo. También observamos las extremidades, particularmente las patas, las pezuñas, para observar su integridad. Revisamos la cabeza para revisión de orificios naturales, como pueden ser orificios nasales, la boca. Aquí podemos evaluar las encías, los dientes, labios, lengua. Posteriormente, revisamos ojos, en donde observamos conjuntiva ocular y párpados. También se revisan las orejas para ver su integridad y posibles alteraciones anatómicas. Finalmente, revisamos conducto auditivo externo. Posteriormente, vamos a revisar la parte caudal, en donde podemos revisar la zona perianal, la zona anal, los genitales externos en el caso de las hembras, y aquí podemos revisar la vulva. En el caso de los machos se revisarían testículos y pene prepucio. También podemos hacer una evaluación de la condición corporal del cadáver para determinar si ha sufrido algún proceso de enfermedad que haya alterado las características físicas del animal. Vamos a iniciar con la incisión primaria. Esta nos sirve para colocar el cadáver en su posición. Básicamente la necropsia se hace en decúbito dorsal. De esa manera iniciamos los cortes desmembrando las extremidades anteriores y posteriormente desarticulamos las extremidades posteriores en la articulación coxofemoral. Iniciamos el corte cortando piel y músculos de la región subescapular y continuamos este corte hacia la sínfisis mandibular. En la otra extremidad hacemos el mismo corte, retirando piel y músculos
de la región subescapular, y esto nos permite colocar a las extremidades a los lados. Continuamos hacia sínfisis mandibular y así ya completamos este primer corte. De esta manera el cadáver queda colocado con las extremidades en cruz, queda en su posición y nos permite revisar el tejido linfoide subcutáneo, particularmente linfonodos submaxilares. En este caso podemos evaluar sus características, sobre todo color, tamaño, simetría con el linfonodo del otro lado. También podemos revisar linfonodos preescapulares. Posteriormente, vamos a revisar y desarticular extremidades posteriores. De esa manera hacemos un corte en las ingles hasta llegar a la articulación coxofemoral. Aquí separamos la musculatura de las piernas, sentimos el movimiento de la articulación y podemos ahí cortarla para separar las extremidades posteriores. El mismo procedimiento se hace en la otra extremidad y eso nos permite colocar el cadáver en posición. Una vez completados los cortes, podemos revisar articulaciones coxofemorales, revisamos características de la articulación como líquido, integridad, bolsa sinovial, fosa acetabular, cabeza del fémur. También podemos revisar masas musculares en el caso de las piernas. También vamos a realizar en este caso hacemos una revisión de las articulaciones, cabeza del fémur, acetábulo, cápsulas articulares, masas musculares. Podemos evaluar también los linfonodos inguinales, que en este caso se revisa la simetría, color, características de consistencia y superficie de corte. El corte se realiza por la curvatura mayor y nos permite exponer el tejido parenquimatoso del linfonodo. En este caso podemos hacer toma de muestras para una evaluación histopatológica. Procedemos ahora a realizar la incisión secundaria. En esta incisión secundaria vamos a retirar la piel, tejido subcutáneo y músculos de la zona ventral del cuello. Continuamos el corte hacia la unión costocondral hasta exponer completamente la cavidad torácica y posteriormente vamos a cortar músculos abdominales hasta llegar a la sínfisis púbica. De esa manera exponemos cavidad abdominal. El corte se inicia haciendo un corte cuidadoso de la piel y tejidos musculares del cuello, dejando en su posición tráquea y esófago. Llegamos hasta la entrada del tórax y en la entrada del tórax vamos a hacer un corte a nivel de las uniones costocondrales. Eso nos permitirá abrir la cavidad torácica. Aquí vamos haciendo el corte en la zona articular y podemos revisar las superficies del cartílago costocondral. Esta es una suave, nos permite hacer el corte. Continuamos hasta extraer por completo el esternón y de esa manera estamos exponiendo la cavidad torácica. Vamos a cortar el diafragma y vamos a continuar el corte por los músculos abdominales. Hasta llegar a la zona de la sínfisis púbica y de esa manera exponemos vísceras de la cavidad abdominal.
Aquí podemos hacer una revisión in situ de las vísceras de la cavidad abdominal, particularmente hígado, posición del estómago, posición de los intestinos. Y esto nos va a una visión panorámica de las cavidades. Aquí tenemos ya una revisión general y podemos cortar la primera unión costal, y eso nos permitirá abrir por completo la cavidad torácica. Hacemos una tracción sobre las costillas y eso permite separarlas a fin de hacer una observación más completa de la cavidad torácica, estructuras cardíacas, superficies pleurales, superficies costales, presencia de líquidos y exudados, adherencias y diferentes alteraciones que eventualmente se encuentran en este sitio. En este cadáver podemos observar que hay una ubicación anatómica adecuada de los órganos. En particular observamos saco pericárdico y corazón, las superficies pleurales pulmonar y costal. Observamos líquidos. En este caso se encuentra líquido normal de la cavidad torácica, un líquido seroso. En este punto podemos tomar muestras de los líquidos cavitarios. Eso nos permite hacer análisis de laboratorio. En este caso ingresamos una jeringa estéril para extraer líquido de cavidad torácica. También podemos extraer líquido de cavidad pericárdica. Continuando la necropsia, vamos a hacer la extracción de la lengua, el paquete laringe, tráquea, esófago, y vamos a llegar hacia vísceras de cavidad torácica, corazón y pulmón. Aquí hacemos un corte en los músculos sublinguales para poder desprender la lengua y continuamos el corte hacia la faringe y posteriormente la laringe. Aquí podemos revisar la lengua y vamos a hacer un corte para la desarticulación de los huesos yoideos, lo que nos permite exponer la laringe, y aquí podemos observar cartílago epiglótico y tonsilas. La revisión de tonsilas es muy importante para la evaluación de diferentes alteraciones que se observan aquí de tipo inflamatorio. Hacemos un corte para la desarticulación de los huesos yoideos y vamos a hacer la separación de los tejidos blandos para separar la laringe, y podemos llegar a la disección de tráquea y esófago hasta la entrada del tórax. En la entrada del tórax hacemos una disección del mediastino y continuamos con la extracción de los pulmones hasta llegar al diafragma. Aquí tenemos una oportunidad de una revisión general de los pulmones. Podemos revisar cavidades y vamos a ubicar las uniones de los pulmones con el diafragma. Aquí en este caso se observa una adherencia en el pulmón del lado derecho con la cavidad torácica. En el diafragma vamos a hacer una disección de la arteria aorta posterior, la vena cava caudal, y vamos a separar el esófago para poder retirar completamente las vísceras torácicas.
Aquí en este caso vamos a separar el esófago y cortamos estos troncos vasculares principales. Inicialmente vamos a separar con una disección cuidadosa el esófago. Una vez separado se hace una tracción para disecarlo de los tejidos laxos hasta llegar al diafragma. Una vez separado de la tráquea, podemos hacer la separación de los grandes troncos vasculares. Aquí llegamos hasta la unión diafragmática y ya tenemos expuestos los grandes vasos. Aquí estamos haciendo el corte de arteria aorta y vena cava caudal. Aquí ya tenemos expuestos los órganos de la cavidad torácica, corazón, pulmones, vías aéreas altas. En el caso de la extracción de las vísceras de cavidad abdominal, que incluyen aparato digestivo, vaso y aparato urinario, y finalmente aparato reproductor, vamos a ir ubicando anatómicamente cada una de las diferentes órganos y porciones para irlos disecando. Inicialmente vamos a retirar el vaso que se encuentra del lado izquierdo del cadáver. Aquí ubicamos el tracto digestivo, todas las porciones de intestino delgado, grueso, el ciego, el colon. Retirando el hígado, observamos el estómago. Una vez que hacemos la extracción del tracto gastrointestinal, podremos exponer el aparato urinario y reproductor. Iniciamos la extracción de vísceras abdominales con el retiro del vaso. Vamos a hacer una disección separando el aumento menor y de esa manera podemos retirar el vaso. Aquí hacemos también un corte de arteria y venas esplénica y eso nos permite separar por completo el vaso. A continuación vamos a hacer el retiro del hígado. Hacemos una evaluación general, la ubicación de la vesícula biliar y para la extracción del hígado vamos a recortar los ligamentos que unen el hígado con el diafragma y de esta manera separarlo en su cara dorsal. Esta separación llega hasta el corte de la vena suprahepática y por el otro lado vamos a hacer un corte para separar el conducto colédoco y de esta forma podemos retirar completamente el hígado. Aquí en esta cara del hígado estamos exponiendo la vesícula y la disección del conducto colédoco, que es el punto final para la separación del hígado. Aquí completamos el corte y podemos hacer la extracción completa del hígado. Podemos hacer una revisión general de la superficie hepática para detectar alguna alteración. Lo mismo en la cara dorsal que en la cara visceral. Para la extracción del tracto digestivo, vamos a pasar el esófago a través del orificio que dejó la vena suprahepática y por ahí podremos disecar la unión del esófago con el esófago y los retiramos por completo, haciendo un recorte en la zona del diafragma. Eso nos permite retirar estómago. Después vamos a cortar los ligamentos mesentéricos y eso nos permitirá retirar por completo el tracto digestivo, cortando al final el recto.
Aquí podríamos hacer una ligadura y retirar por completo. Finalmente vamos a extraer el tracto completo para revisarlo por separado. Aquí podemos ver que tenemos todas las estructuras anatómicas gastrointestinales, desde esófago, estómago, intestinos, particularmente duodeno, yeyuno, ilion, saco ciego, asas del colon. Para la revisión del aparato respiratorio, vamos a ubicar laringe. Vemos la superficie del cartílago epiglótico. Observamos la parte interna de la laringe, la superficie mucosa. Detectamos secreciones o exudados que puedan estar presentes ahí. Y posteriormente vamos a abrir la laringe y la tráquea por su cara dorsal, particularmente en las uniones conectivas de la laringe. Cortamos los cartílagos laringios y posteriormente hacemos el corte de la tráquea en su cara dorsal, lo cual nos permite la revisión completa de la mucosa y determinar la presencia de fluidos o exudados. Aquí estamos revisando mucosa traqueal, desde la parte craneal hacia la parte caudal hasta llegar a la unión con los bronquios, y continuamos el corte hacia los bronquios para la revisión completa del árbol tráqueo-bronquial. Aquí estamos recortando los bronquios ya en el tejido pulmonar. Esto nos permite una visión panorámica de las vías aéreas, particularmente presencia de espuma, fluidos, exudados, sobre todo moco, que pudieran estar presentes en el árbol tráqueo-bronquial. Los pulmones se revisan evaluando la superficie pleural inicialmente. Observamos su integridad, si es que existen adherencias entre los lóbulos o alguna otra alteración pleural. Posteriormente evaluamos integridad de los lóbulos pulmonares, lóbulos craneales, lóbulos caudales, y de esta forma también revisamos la cara ventral, y aquí hacemos la reversión de los pulmones. También hacemos revisión del tejido linfoide, evaluando los linfonodos, la coloración de ellos, el tamaño, la simetría. De esta manera podemos determinar si hay reactividades que nos sugieran problemas respiratorios que se reflejen en el linfonodo mediastínico. La cara visceral de los pulmones se evalúa para ver las características del tejido pulmonar y la presencia de lesiones en los diferentes lóbulos y lobulillos pulmonares. También nos permite la revisión del lóbulo accesorio. Los lóbulos caudales se revisan en toda su superficie. En el caso de la revisión de corazón, inicialmente hacemos el corte del saco pericárdico para exponer el contenido del líquido pericárdico y determinar la presencia de posibles exudados. En este caso, la presencia de líquidos y exudados pericárdicos puede estar asociado a problemas patológicos, por ejemplo, enfermedad de Glasser, infecciones purulentas. Aquí estamos retirando por completo el saco pericárdico, exponemos el corazón, vamos a hacer cortes en el corazón para poder exponer las cavidades cardíacas. Aquí estamos observando hacia la parte izquierda el ventrículo izquierdo, en la parte superior el ventrículo y la aurícula derechas. También aquí la arteria pulmonar nos permite la ubicación anatómica de aurículas y ventrículos. Una vez que separamos el corazón, podemos hacer la revisión del corazón haciendo cortes sobre el ventrículo derecho
De esa manera exponemos cavidad ventricular, podemos revisar el grosor de la pared, la integridad del endotelio, exponemos también la arteria pulmonar y podemos revisar el endotelio de la arteria pulmonar. Aquí estamos revisando endocardio, arteria pulmonar, válvulas semilunares de la arteria pulmonar. En un segundo corte hacemos una rotación de 90 grados del corazón, hacemos un corte sobre el ventrículo derecho y en este corte vamos a abarcar ventrículo y aurícula derechos, revisamos grosor de la pared, podemos evaluar válvula, tricúspide, fibras tendinosas, el endotelio del endocardio, el endotelio de la arteria aorta y de las válvulas semilunares. Aquí también observamos la válvula bicúspide y las fibras tendinosas. La extracción de las tonsilas es una técnica muy importante porque nos permite detectar diferentes enfermedades, ya que la tonsila es sitio habitual de alojamiento de diferentes microorganismos. Además, es la puerta de entrada de agentes que ingresan por vía oronasal y por ello se pueden utilizar como muestra para la detección de este tipo de agentes virales y bacterianos. La tonsila se ubica en la porción dorsal de la cavidad oral, atrás del paladar blando. Aquí la extracción de la tonsila se realiza haciendo una tracción con las pinzas y se va disecando gradualmente el tejido conectivo que la une a la cavidad. Y de esta forma podemos retirar el tejido tonsilar por completo. Ahí podemos observar la superficie sin una manipulación significativa, de tal forma que no eliminemos las superficies y la conservación de los agentes microbianos sea adecuada. Una vez retirada la tonsila, podemos colocar el tejido en un recipiente para realizar estudios microbianos o bien colocarla en formol para hacer una histopatología. La revisión del aparato digestivo debe iniciar con una ubicación anatómica de las diferentes estructuras que conforman el aparato. De esta forma podemos evaluar alteraciones que se presentan en segmentos específicos del aparato digestivo. Vamos a iniciar con la evaluación y ubicación del esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, esta otra porción que es el ilion. Ubicamos el ciego. Después del saco ciego podemos tener la estructura espiral del colon. De esa forma tenemos ubicados anatómicamente los diferentes segmentos. La revisión del esófago implica la revisión con un corte sobre el tubo esofágico y vamos observando la superficie epitelial hasta llegar al estómago. Posteriormente, a la llegada del estómago, vamos a hacer un corte sobre la curvatura mayor. Esto nos permite exponer completamente la parte interna del estómago. Aquí podemos detectar presencia del contenido gástrico, si este es normal o no, sus características de pH y además podemos llegar a encontrar otras alteraciones. Por ejemplo, en este caso observamos presencia de sangre mezclada con el alimento, lo que nos sugiere la presencia de una úlcera. Continuamos el corte por la curvatura mayor hasta al final exponer
completamente el contenido estomacal y la superficie mucosa. Así podremos observar las diferentes regiones gástricas, además del contenido. Aquí se revisa la región fúndica, la región de la unión gastroesofágica. Esa es la región fúndica. Y finalmente, la región pilórica, que comunica hacia el duodeno. En este caso podemos observar abundante presencia de sangre en el estómago, un caso de ulceración gastroesofágica. Una vez concluida la revisión del estómago, vamos a hacer cortes en diferentes porciones de intestino. En este caso, estamos haciendo un corte sobre el duodeno para observar la mucosa duodenal. Aquí podemos observar la mucosa con su contenido y sus características. Posteriormente vamos a hacer un corte en asas del yeyuno. De la misma forma, se hace un corte a lo largo del tubo digestivo, exponiendo la mucosa del yeyuno, revisando su contenido y las características de la mucosa. En este caso, la estructura del yeyuno se observa en buenas condiciones, contenidos normales. Posteriormente, en el ilion, lo mismo, hacemos cortes en diferentes segmentos, tratando de revisar la mucosa del ilion y sus características. Aquí en este caso observamos presencia de sangre mezclada con algo del contenido intestinal. También en esta zona podemos revisar los linfonodos mesentéricos. Estos linfonodos se ubican en la zona mesentérica, en los ligamentos, y aquí podemos hacer una revisión de ellos para ubicar una respuesta inmune local en el tracto digestivo. Esta es otra porción del linfonodo mesentérico. De la misma forma, podemos observar cambios de coloración, consistencia, tamaño y eventualmente podemos tomar una muestra para laboratorio. Una vez que terminamos con el ilion, vamos a pasar al saco ciego. Vamos a extraerlo y haciendo una ligera tracción sobre él, vamos a hacer un corte sobre la pared del saco ciego para exponer contenido y revisar la mucosa del ciego. En este caso observen la coloración rojo negruzco que tiene el contenido del ciego, probablemente debido a la ulceración gástrica que presentaba el animal. El corte se continúa hasta exponer la válvula ileocecal, que será importante por ser un sitio de comunicación entre saco ciego, yeyuno ilion y colon, y es un sitio de reactividad importante en la presencia de enfermedades infecciosas. Aquí estamos haciendo una limpieza de la válvula ileocecal. Podemos revisar la entrada hacia el ilion y la integridad de la superficie en el epitelio. En este caso, pues tiene una acumulación de un material pastoso con presencia de sangre. Finalmente, vamos a hacer un corte sobre las asas del colon para revisar la mucosa y el contenido del colon. Aquí vamos a observar el contenido y al retirarlo podemos ver las características de la mucosa del colon. Para la revisión del hígado se hace
una evaluación general de la superficie hepática, la integridad de la cápsula y la presencia de manchas, cambios de coloración, abscesos, zonas de congestión, acumulación de sangre. Hacemos cortes para la revisión del parénquima y esto nos permite visualizar alteraciones que pudiéramos detectar dentro del parénquima hepático. Se hacen diferentes cortes y eso nos permite una revisión amplia del hígado. Después vamos a hacer una rotación para revisar la cara visceral. Aquí se exponen los 4 lóbulos hepáticos. Observamos la superficie parenquimatosa. Podemos detectar cambios de coloración, consistencia, presencia de estructuras extrañas como abscesos. Hacemos cortes en el parénquima para revisar si hay alteraciones en la parte interna del órgano. Revisamos la cantidad de sangre que fluye en los cortes. Y finalmente, hacemos una revisión de la vesícula biliar. Aquí podemos hacer una toma de muestra del contenido biliar, por ejemplo, para la evaluación de presencia de salmonela. De esta forma tenemos una muestra bastante aséptica que nos permite un aislamiento bacteriano muy adecuado. También podemos hacer corte para exponer la superficie interna de la vesícula biliar. Podemos observar la bilis y la superficie de la vesícula. También en este caso se pueden tomar hisopos para aislamiento de salmonela. En el caso del vaso, hacemos una revisión general. Es importante el vaso, dado que es un órgano que sirve como filtro de la sangre y cualquier alteración que se encuentre en la sangre nos va a ocasionar variaciones en el tamaño, en la forma, en la cantidad de sangre que podemos encontrar en él y en la reactividad del tejido linfoide que se encuentra en el vaso. Así es que será significativo evaluar su tamaño, su consistencia, el aspecto de sus bordes. También debemos evaluar algunas características como el aspecto de los bordes. Lo volteamos para revisar la cara visceral. Podemos ver la estructura del omento menor, las inserciones vasculares y la superficie y el aspecto del órgano. En este caso, las coloraciones oscuras corresponden a alteraciones tipo cambio postmortem. Aquí podemos hacer los cortes en el órgano para ver el parénquima y observar si hay salida de sangre al corte. Aquí se puede determinar si hay acumulación de sangre o reactividad linfoide. La revisión del aparato urinario se inicia con la revisión de los riñones, los cuales se extraen, se separan con cuidado para no cortar el uréter. De esa manera lo podemos revisar. Y finalmente vamos a hacer un corte sobre la curvatura mayor del riñón para poder desprender la cápsula que lo rodea. Aquí estamos haciendo el corte que nos permitirá retirar la cápsula, haciendo una separación con pinzas. Eso nos permite exponer la superficie cortical y revisar su integridad, color, consistencia, presencia de adherencias o alguna otra alteración patológica. Finalmente, vamos a hacer un corte que complete la línea media y nos permita exponer el parénquima renal. De esa forma, podremos revisar el parénquima de la zona medular, de la zona cortical y de la pelvis renal.
Aquí estamos viendo zona cortical, zona medular y pelvis renal. De esa manera podemos completar la revisión del riñón. El mismo procedimiento se realiza en el riñón del lado opuesto. Posteriormente revisamos la vejiga. La vejiga se puede revisar haciendo un corte por su curvatura y de esta manera podemos exponer la cavidad de la vejiga. Podemos revisar la orina. Y podemos revisar la superficie epitelial, el grosor de las paredes y su comunicación hacia la uretra. En este caso, la vejiga está engrosada, las paredes musculares se observan engrosadas porque la vejiga estaba vacía. En el aparato reproductor vamos a identificar ovario, oviducto, el cuerno del útero, el cuerpo del útero, el cérvix y la continuidad con la vagina. Para la revisión de las articulaciones, se ubica la articulación elegida para hacer el corte a través de masas musculares. De esa manera podemos exponer la unión articular. Aquí vamos a revisar la existencia de los ligamentos, si están íntegros, si hay presencia de fluidos alrededor de la zona articular. Observamos si tiene movilidad y esto también nos permitirá hacer tracción sobre bolsa sinovial y ligamentos para hacer el corte y hacer una separación de las superficies articulares. Vamos siguiendo la estructura anatómica de cada articulación y eso nos determina de qué manera se hacen los cortes. Aquí en este caso ya tenemos la unión articular visible y solo completamos el corte sobre cápsula sinovial para exponer la cavidad articular, los líquidos, la integridad de bolsa sinovial y finalmente la estructura de los cartílagos articulares. Ahí observamos la totalidad de la articulación y nos permite ver sus características. Ahí vemos superficies articulares, líquido sinovial, bolsa sinovial. Los líquidos sinoviales con frecuencia se utilizan como muestra para hacer evaluación de agentes. También vamos a hacer la revisión del cráneo, haciendo inicialmente la desarticulación de la cabeza. Primero tenemos la exposición de la articulación atlanto-occipital con el corte de los músculos que la rodean. Aquí la articulación atlanto-occipital puede ser expuesta y obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo directamente del canal raquídeo. Posteriormente hacemos cortes para la separación de la cabeza. Eso nos permite desprender la cabeza. Hacemos cortes de la médula espinal, de los ligamentos y los músculos que rodean la cabeza, particularmente en la zona de la nuca. Ahí completamos el corte para la separación de la cabeza. Ahí tenemos la cabeza completamente separada. La técnica de extracción de cerebro nos permite revisar la masa encefálica en sus diferentes segmentos anatómicos y para ello iniciamos la técnica de extracción con el retiro de la piel que recubre la zona frontal y la zona parietal. De esta manera
hacemos una exposición completa de los huesos craneales y con ello podremos hacer los cortes correspondientes para el retiro de la tapa craneana ósea, la exposición de cerebro y la extracción de este. En este punto ya hemos completado el retiro de la piel y vamos a hacer la técnica en donde se inicia en un corte que arranca de la línea media de la cara entre la comisura anterior de los ojos y posteriormente se continúan los cortes por la parte de los huesos frontales, los huesos parietales y vamos a llegar hacia el foramen magno. Aquí estamos marcando los cortes del lado derecho y del lado izquierdo. Ambos confluyen en la parte media y vamos a terminar el corte continuando los cortes hacia foramen magno. De esa manera hacemos el recorte de los huesos del cráneo y nos permitirá el retiro de la tapa craneana. Los cortes se realizan con cegueta, haciendo un corte cuidadoso, arrancando en la parte frontal y vamos haciendo un corte gradual de manera que lleguemos hasta la parte de la cavidad craneana. Estos cortes se realizan por ambos lados. Posteriormente hacemos la continuación hacia el arco, hacia el foramen magno. Una vez que completamos los cortes, tenemos esta V en la parte anterior del cráneo y los cortes que se continúan hacia el foramen magno. Aquí podemos hacer una tracción delicada con el cuchillo para poder retirar la tapa craneana. Desde luego con cuidado para evitar un accidente. Aquí estamos retirando la tapa craneana. Se queda la envoltura de la dura madre rodeando el cerebro. Aquí le estamos disecando para poder retirar por completo la tapa craneana. De esta manera queda expuesto el cerebro. Podemos revisar su ubicación anatómica, su tamaño. Posteriormente vamos a separar el cerebro, recortando los pares craneales y poder retirarlo por completo. Es muy importante en el corte del cráneo que se llegue al foramen magno, de manera que el cráneo se retire por completo y nos permita extraer el cerebro completo, incluyendo bulbo raquídeo y médula espinal. Aquí estamos haciendo la disección de la dura madre para que nos permita la separación del encéfalo, la cual vamos a realizar separando suavemente y cortando los pares craneales. Aquí separamos también suavemente el cerebelo y la primera porción de la médula espinal. Ahí se observa el corte de los pares craneales hasta lograr la extracción completa del encéfalo y así lo podemos revisar en sus diferentes ángulos y estructuras anatómicas. Aquí, por ejemplo, estamos revisando la zona de la corteza cerebral, el cerebelo, el inicio de la médula espinal. Podemos utilizar el cerebro para diferentes estudios, desde estudios histopatológicos, aislamientos bacterianos y virales y biología molecular. Usualmente hacemos un corte del encéfalo por línea media y así podemos repartir el encéfalo a diferentes laboratorios. Además, se requiere hacer esta división para permitir una fijación adecuada si el encéfalo se usa para histopatología. Finalmente, se hace un corte de la cavidad nasal para exponer las conchas nasales. De esa manera,
se va a ubicar como referencia a los premolares. Entre el primer y segundo premolar hacemos el corte, cortando la piel inicialmente, lo que nos va a servir como guía, y por otro lado para facilitar el corte con la cegueta. Aquí ya se retiró la piel, hacemos el corte con la cegueta, un corte transversal al eje longitudinal del cráneo, y esto nos permite la separación de la cavidad nasal para la exposición de las conchas nasales. Y aquí revisamos la integridad de las conchas nasales para determinar problemas de rinitis atrófica. En este caso, por ejemplo, observamos un cerdo que presenta pérdida de las conchas ventrales, por lo tanto corresponde a una rinitis atrófica grado 2.